Emociones en equilibrio. Perfecto, ya está. Pues muy buenas tardes, mañanas o días, dependiendo, o noches, dependiendo del horario que tú nos hagas el favor de escucharnos o vernos. Me presento, soy Juan Carlos Martínez Armenta, consejero en adicciones, y estamos en el podcast Emociones en Equilibrio. Hoy con una entrevista que a mí me emociona. Tenemos a una persona con muchos años de experiencia y que está al frente de un centro que forma parte de otros centros, y nos va a platicar un poquito de su parte laboral y nos va a platicar un poquito con el tema que es muy interesante. A mí me motivó mucho el tema de descubriendo mi verdadero yo. ¿Ok? Sin más preámbulo, presento a Arnoldo Aguirre. Bienvenido, Arnoldo. Adelante. Muy buena tarde, Juan Carlos. Me da muchísimo gusto saludarte, saludar a tu audiencia en la zona horaria que se encuentren. Buena tarde, buenos días, buenas noches. Efectivamente, como decías, represento a un grupo que se dedica a la rehabilitación de usuarios que han sido dependientes del alcohol y de las drogas. Un flagelo que afecta a nuestra sociedad hoy día de manera muy importante y sobre todo aquí en el centro del país. Yo radico en la ciudad de Querétaro, donde estamos establecidos. Laboralmente, a mí después de de varios internamientos, tuve a bien llegar a esta agrupación que por azares del destino y con el tiempo, con la pandemia, me fue otorgado o solicitado algún servicio y básicamente ahí empieza mi participación laboral con esta agrupación. Esta agrupación se formaba en ese momento de alrededor de 150 integrantes, usuarios, y pues las instalaciones en una sola área. Nos hemos diversificado. Hoy este grupo que se llama, si me lo permites, Tercer Paso Claro que sí, adelante. Que tenemos el formato de 24 horas, cuarto y quinto paso, para los conocedores de esas corrientes, ¿no? Claro. Y funcionamos de esa manera. Estamos divididos en un centro matriz que alberga pues, personas más problemáticas, un centro de rehabilitación femenil, uno juvenil para menores de 25 años, un varonil para mayores que es de 25 en adelante, que es del cual yo me hago cargo, contando particularmente con 35 personas en este momento internos, ¿no? El modelo de recuperación, de rehabilitación es un modelo residencial donde trabajamos básicamente con el programa de 24 horas de Alcohólicos Anónimos y terapias adicionales, terapia psicológica, terapia ocupacional, terapia deportiva y una parte espiritual, ¿no? Y en ese modelo de recuperación, pues yo me he ido abriendo camino, ¿sí? Me he estado preparando profesionalmente para poder enfrentar, ¿no?, los retos que representa la recuperación y la rehabilitación de otras personas, ¿no? Básicamente es eso. Soy consejero en adicciones, tengo un nivel de licenciatura que, bueno, pues está por demás decirlo, porque en este trabajo y en esta labor, pues como todo ayuda, ¿no? Pero claro, cualquier preparación ayuda, pero no es determinante. Entonces, hemos ido descubriendo otras habilidades, otras competencias, otras posibilidades. Y bueno, estoy muy contento de participar de esa manera, Juan Carlos. Claro. Fíjate, me gustaría platicarles un poquito a la audiencia que nos hace favor de escucharnos o vernos, que en Querétaro, en especial en Querétaro, en esa zona, en estos últimos años, la droga al cristal, la metanfetamina, ha afectado en condiciones caóticas
a nuestra niñez, juventud, incluso mujeres y gente grande, ¿no? Claro. Y quiero aclarar algo, aparte, que me da mucho gusto que los grupos 24 horas y cuarto y quinto paso se estén profesionalizando, utilizando ya las normativas de ley, teniendo al frente consejeros en adicciones, utilizando este modelo que empieza a dignificar al usuario, al interno, con la norma 028 y no agresión y buena alimentación. ¿Y qué te puedo decir? Que tú hayas entrado a un lugar que ahora tenga en total 5 centros, habla de una excelente labor que están haciendo en el estado que están, que es Querétaro, ¿no? Yo tuve la posibilidad de trabajar por allá. Lamentablemente nunca pudimos coincidir, ¿no? Por tu parte laboral y la parte laboral que estaba ejerciendo en ese momento. Pero yo lo sé, ¿no? Yo le quiero decir a la audiencia que al final vamos a dejar cómo contactarlos para o que tú puedas darle alguna asesoría a nivel personal a alguien que le interesara, un familiar, una persona que tiene alguien con adicciones, o el centro, ¿no? Porque fíjate, está bien interesante. Alguien, tienes un dividido en casos problema, tal vez gente que no quiere estar, que ha estado muchas veces, que tal vez ya tiene ciertas afectaciones. Luego tienes la parte juvenil, la parte femenil y la parte como de adultos, y creo que también por ahí una clínica, y entonces tienes un Así menú es. en donde puede alguien caber y están abiertos. Entonces, si tú me lo permites, al final les vamos a dejar cómo contactarlo, ¿no? Y te agradezco Claro que mucho sí. el que me digas cuál es un poquito de tu formación profesional, pero ahí te va. Lo que nos gustaría escuchar es esa parte en tu proceso de recuperación, de darte Claro. cuenta de quién es el verdadero Arnoldo, ¿no? Yo te platico brevemente, ¿no? Yo tenía un concepto de mí que cuando yo entré a recuperación, porque, porque la vida me lo fue presentando, cuando mi vida se empezó a desmoronar y yo defendía el alcohol o la droga, llegó un momento que no había otra opción más que entrar, ¿no? Y entonces me empiezo a dar cuenta que no era yo quien creía que era y fue doloroso, ¿no? Y luego tuve confusión. No sabía si yo era el que no se drogaba o, o lo que las situaciones que tuve que hacer o los daños que tuve que hacer cuando consumía era el verdadero yo que no permitía salir antes o era una mezcla de ambos y en ocasiones me confundía. Pero a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo fue tu proceso? Y te dejo el micrófono. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, bien interesante el tema que propones, ¿no? Descubriendo mi verdadero yo. Y dice un viaje hacia la autenticidad, ¿no? La verdad es que a través de mis procesos, porque fueron varios, y no me espanto ni temo hoy decirlo abiertamente, tuvieron que ser varios procesos. Yo estoy seguro que en todos ellos aprendí algo, pero había algo más que debía de darme cuenta. Yo defendí esa careta o esa eh, percepción que tenía de mi persona, la defendí y creo yo que la defendí a través del ego, a través de darle fuerza y darle prestancia a esa forma de ser que tenía. Para empezar, eh, bueno, yo crecí en una familia de clase media, media alta quizá, donde tuve muchas oportunidades y esas oportunidades de conocer gente que pertenecía a otros estratos sociales me hacía sentirme diferente. Me hacía sentir que yo era el más rico, el más joven, el más guapo, el más talentoso, el más inteligente, lleno de habilidades, no conocía limitaciones y me sentía todopoderoso de alguna forma.
defendía ese prestigio, defendía esa formación, defendía esa forma de ser. Tuve que darme cuenta que no era ni el más inteligente, ni el más rico, ni el más guapo, ni el más habilidoso, ni nada de lo que pensaba, ni el más elegante, ni el más buen mozo. Y así me vendía, ¿no? En mis relaciones interpersonales, en mis relaciones sociales, con amistades, dentro de un trabajo, etcétera. Entonces, cuando yo consumía alcohol desde los 13 años, fue la primera vez que tuve contacto con la sustancia, y posteriormente me di cuenta de que la sustancia me aportaba cierto bienestar, ¿no? Me Aderezaba el asunto. Sí, era parte de mí. Yo ya no me veía en una situación social sin el condimento que se había vuelto el alcohol, ¿no? El consumo Igualito. de alcohol. Sí. Y bueno, poco a poco fue ganando terreno. El alcohol fue ganando terreno durante toda mi etapa de consumo de alcohol, que fue desde esos 13 años en adelante. Alrededor de los 32 tengo contacto con la cocaína. ¿Sí? Y bueno, inicialmente ese contacto fue como para que no se dieran cuenta que había bebido alcohol. Ok, Esa fue la sí. forma, ¿no? Me hicieron creer algunas personas, ¿verdad?, que no consumían, que a través de ello podía bajárseme, no se darían cuenta. Y entonces empecé a tener ese contacto con la cocaína. Y poco a poco fue ganando también. Fue creciendo el consumo, fue creciendo la necesidad. Nunca pensé que llegara a convertirme en una persona con problemas por el consumo de sustancias, ¿no? Cuando yo en mi juventud, pues había sido medianamente exitoso en la práctica de deportes, en una vida saludable, eh, como estudiante, etcétera. Entonces, fue ganando terreno el uso de la sustancia porque me permitía, según yo, manejarme coherentemente, que no se dieran cuenta los demás de que estaba consumiendo demasiado alcohol. Y yo quería guardar ese prestigio ganado laboralmente, socialmente, económicamente, y que no se dieran cuenta de que tenía problemas con el alcohol. Claro, Ni siquiera lo visualizaba así, la verdad es que no me daba cuenta que cada vez iba ganando más terreno, ¿no? Y que tenía problemas con mi manera de beber. Lo veía como que si tenía un choque, si tenía un accidente, si tenía una controversia con mi esposa en su momento o con mi familia cercana, mis padres, mis hermanos, no le echaba la culpa al alcohol, no responsabilizaba al alcohol y tampoco me responsabilizaba a mí mismo. Siempre alguien más tenía la culpa, algo había sucedido, algo había pasado a mi alrededor que hacía que yo tuviera esos problemas y no me responsabilizaba de los por otro lado, pues siempre bajo las sombras de la noche, bajo las sombras del consumo, ¿no? Era otro el que se alcoholizaba, el que perdía el auto, el que andaba metido en antros, el que visitaba barrios peligrosos, etcétera, ¿no? Entonces, me fui ganando. Poco tiempo después tuve contacto con otras sustancias más fuertes, más adictivas, más graves, como es la piedra o el crack. crack, ¿no? Eh, y me olvidé de las anteriores sustancias, ¿no? Igual. Ganó rápidamente el consumo de esta sustancia eh, y bueno, pues una serie de cambios en mi manera de pensar, de sentir, de percibir, un cambio de convivencia a otros estratos sociales, donde yo me permitía sentirme mejor, ¿no? Y donde también resguardaba
pues la personalidad que tenía, que yo sentía que nadie se daba cuenta de mi consumo. Y probablemente al inicio no se dieron cuenta, pero fue ganando la sustancia y los cambios físicos, los cambios emocionales, los problemas que enfrentaba, económicos y de otra índole, pues fueron descubriendo poco a poco la verdadera personalidad y el verdadero yo que me había convertido. Yo en mis inicios, en proceso de recuperación, no aceptaba a la persona que era. ¿Por qué? Porque uno aprende, o yo aprendí más bien, cuando era más pequeño, que un alcohólico era el indigente que andaba caminando por las calles, No se había maltrecho, en bañado. condiciones de calle, pelo largo, barbón, sucio, con unas moscas volando arriba, 3 perros acompañándolo, etcétera, ¿no? Entonces era muy difícil para mí el identificarme con ese prejuicio que había hecho de lo que era un alcohólico. Y vaya, con un drogadicto, pues mucho más, ¿no? Cuando de niño les temía a los drogadictos, ¿no? A aquellos cuates que yo veía que andaban caminando por ahí bien locos, hablando solos, también en unas condiciones deplorables, y no aceptaba que yo era parte de ello, no me aceptaba como tal, no me veía como tal, ¿no? Y podía estar a lo mejor limpio y traer la ropa limpia porque dentro de la familia pues había ciertas costumbres y tenía que cumplir con ciertas órdenes sociales, ¿no? Por cómo había crecido. Y eso me permitía esconderme y pensar que yo era como bueno, ¿no? Como siempre cordial, siempre amable, eh, socialmente aceptado, etcétera, ¿no? Y guardaba la otra personalidad para las noches, para las salidas, para andar en otros lugares donde yo creía que no me conocían, ¿no? Cuando, cuando todo el mundo se da cuenta de que hay algo mal en la persona que está consumiendo. Sí, que hay algo que no checa, ¿no? Hay algo que no checa. A dónde va el dinero, cómo es que gasta tanto, cómo no le alcanza, cómo anda pidiendo prestado, cómo se mete en problemas, cómo participa en riñas, llega golpeado, inventando siempre excusas, siempre justificaciones, mentiras, para tratar de tapar la verdadera personalidad. Y eso es lo que hace el ego, proteger de alguna manera eh, la percepción que uno tiene de sí mismo, la Es, personalidad, ¿no? que sea juzgado, criticado y el ego nos envuelve para protegernos un poco, ¿no? Pues para proteger esa visión que tiene uno de uno Es mismo, correcto. ¿no? Es como un avatar que se crea, ¿no? Un perfil que se crea y que tú lo creas a gusto, ¿no? Pensando en que eres esa persona, pero que en realidad detrás de ello hay un ser humano con muchos problemas, sobre todo de índole emocional, ¿no? Porque es donde se desencadena todo. Yo hoy digo que el beber y el drogarse eh, son parte compleja de un síntoma o son un síntoma de problemas mucho más graves, ¿no? Mucho más grandes, mucho más fuertes, que tienen su origen desde quizá la primera infancia, ¿no? Donde se van Correcto. ajustando, se va creando la personalidad y se va creando la individualidad de la persona, del ser humano, ¿no? Entonces, pues me tuve que enfrentar a mí mismo, ¿no? Darme cuenta que mi peor enemigo era yo mismo. Es Darme correcto. cuenta de que el más dañado en un proceso de este tipo, y que no tiene que ver, además, con nada más el uso de sustancia. En este caso, muchas veces, ese, esa enfermedad emocional, esas limitaciones, eh, tienen,
tienen ese origen y se manifiestan de manera diferente, como el comer en exceso, como mirar pornografía, como buscar, por ejemplo, sexo sin medida, Compras ¿no? Relaciones compulsivas. tóxicas, compras compulsivas, una serie de factores, ¿no? O de actitudes que determinan esa personalidad y que se manifiesta de cierta manera. Claro, Jugadores, digo, este programa de Alcohólicos Anónimos ha sido llevado a diferentes problemas emocionales y ha sido pues determinante para la solución de ellos sin necesariamente tener que ver con el alcohol y con la droga. Entonces, ha sido caminando, con el alcohol y encaminado drogas. a ¿Sí? la Ha sido autoayuda o a la algo medular. ayuda personal. Así es. Así es. Fíjate, te quiero comentar algo. Ahorita que dijiste el programa de los 12 pasos, este asunto de entender que las adicciones no nada más es consumo de sustancias y alcohol, sino hay una diversidad en donde mucha gente que no sabe que está enferma y que también es esa parte importante, para eso es este podcast. A mí hay algo que me impactó, que yo no sabía del programa de los 12 pasos y te lo quiero platicar a ti rápido y a la audiencia. Es en una entrevista al Papa Juan Pablo II en el año de 1999, curiosamente en ese año llego yo a AA, por primera vez internado, le preguntan que para él era algo importante porque era el cambio de siglo, ¿no? O sea, cambiábamos del siglo XX al siglo XXI y la entrevistadora le pregunta que para él, ¿qué era lo más importante que había pasado en ese siglo? Y sin dudarlo, dijo, lo más importante de este siglo fue el programa de los 12 pasos que nos regaló Alcohólicos Anónimos. Y entonces lo compagino con lo que tú me acabas de platicar, que este programa medular ha ayudado a otras adicciones y es padrísimo entender que tenemos algo muy importante, ¿no? Muy importante y que los que hemos estado inmersos en estos procesos, y hablo en procesos porque como yo, como tú también tuve varios procesos, y es a donde quiero llegar y quiero hacerte la pregunta que sigue es, hasta que no fue doloroso para mí, hasta que de veras hubo un impacto en donde ese personaje que creé de mí, lo dijiste ahorita muy bien, ese avatar que tiene ciertas características que al principio me permitía fluir en mi parte social, en mi parte laboral, incluso en mi parte familiar, se fue desquebrajando con la deformación que el consumo hizo en mi caso, ¿no? Yo era una persona delgada que ya no era confiable, una persona que, como tú mencionaste, empezaba yo a pedir dinero, a ausentarme, a, a ciertos patrones que decían algo pasa. Y tú mencionaste ahorita algo bien importante, ¿no? El concepto del te por ocho, el del indigente, el abandonado, el alcohólico. Y yo, para mí fue un impactante un día que iba caminando en la calle y una señora pasó a su hijo al otro lado de donde yo venía, al contrario, como protegiéndolo de mí, ¿no? Ese acto para mí fue algo que me pegó mucho. Y luego, pues lógicamente, el no entender qué condiciones había llegado yo, hasta dónde había llegado, y que yo seguía creyendo que iba a poder ser la persona que yo me había pintado. Y para que llegara a esto, fueron varios procesos de internamiento. ¿Cómo lo viviste tú? ¿En qué momento dijiste, chin, aquí hay unas cosas que ya no van a ser de lo que yo creía que era y ahora tiene que haber un cambio que va a doler? Adelante. Así es. Mira, ahorita me hiciste recordar, creo que hasta los perros se cruzaban de banqueta cuando yo iba a cantar, ¿no?
me sacaban la vuelta. Entonces, cuanto más, pues las personas, ¿no? Se sienten, pues, en riesgo, ¿no? Ante la imagen de una persona que está en consumo, que está bajo el efecto de alguna sustancia. Y quizá uno no se sienta capaz ni siquiera de hacer daño a otros, pero Claro. la imagen y el prejuicio social que existe para, pues, la persona que está en esas condiciones, pues hace eso, ¿no? Yo me gustaría retomar un poquito esto. Hay una autoimagen que proteges eh, y que le das validez. Incluso empiezas a proteger, pues, el consumo de sustancias. Esto creo que viene también por una muy baja autoestima, una devaluación de la persona, una pérdida de la confianza, de la dignidad y desde luego del amor propio. Entonces, creo que lo más fuerte es darte cuenta de ello, darte cuenta de que el mayor daño te lo estás infligiendo tú mismo, darte cuenta de que te has puesto en una posición vulnerable para ser lastimado, para ser humillado. Y por otro lado, el que se humilla, el que pierde la dignidad, el que ha perdido los valores y los principios con los que hayamos crecido, es uno mismo, ¿no? Es la persona que está en consumo, ¿no? En actividad. Entonces, eh, fíjate que para mí fue así como, pues, muy claro en el último proceso que tuve. En algún momento alguien me hizo la pregunta de ¿para qué estaba yo aquí? Y mi respuesta interna fue para vivir mejor. O sea, la respuesta conmigo, yo sabía, pues para vivir mejor, para vivir de mejor manera, para no enfrentar nuevamente toda la problemática que venía sucediendo. Y a partir de ello, las cosas empezaron a cambiar y a acomodar. Me empecé a dar cuenta, pues, de todo no solo de las pérdidas, ¿no? Y del dolor que puede causar la pérdida, sobre todo la inmediata, pues es la económica. Pero hay otras pérdidas, como la pérdida de los amigos, ¿no? O el cambio de amistades, como el alejamiento de la familia, como el rechazo social, como la pérdida de la pareja, ¿no? El abandono que tiene finalmente causa el rechazo y la pérdida de Se la olvida de ti. pareja, se olvidan de ti, pues ya no quieren estar con la persona en la que te has convertido. Entonces, poco a poco esto, pues trae un proceso en el cual desprenderse es doloroso. Aceptar que no eres esa persona que habías querido, que te habías planteado, eh, que alguna vez anhelaste ser, y todos los esfuerzos que hiciste, sobre todo como estudiante o como profesional en tu trabajo, cómo se fueron diluyendo a través del uso de ciertas sustancias. La parte dolorosa, creo yo, no es dejar de la sustancia, ¿no? El No. dejar de beber o el dejar de drogarte. La parte dolorosa creo que viene al aceptar quién eres, al aceptar en lo que te has convertido, en aceptar las limitaciones que tienes como ser humano. Y también la parte dolorosa creo que tiene que ver con aceptar que lo que hubieras pensado que ibas a hacer no lo es. Muy doloroso. Y ¿No? fíjate,
aquí me gustaría platicar rápido para que ahorita retomes yo no sé cada ser humano de qué está hecho esta parte del ego, la soberbia o a qué grado el consumo te atrapó, ¿no? Porque a ti y a mí nos ha tocado ver que hay gente que tiene la gran fortuna de descender en un fondo no tan grave, despertar o despabilarse, entrar a una terapia, a una agrupación, acercarse con alguien y retomar un camino que no deja de ser doloroso, pero se ahorró la parte de descender a donde lamentablemente por lo menos yo descendí, ¿no? Y me ha tocado ver, la otra parte me ha tocado ver gente que ha descendido aún más de lo que yo descendí y que sigue intentando sin poder lograrlo, ¿no? ¿En qué momento? Bueno, y también él está sufriendo, tanto en el dejar de consumir o querer seguir consumiendo, ya hay mucho sufrimiento. Y aquí lo importante es, si no hay sufrimiento, de veras no va a haber recuperación, ¿eh? Porque yo creo que tiene que estar aderezado con algo. ¿En qué momento yo decido ya no sufrir y me responsabilizo del dolor que me está dando hasta donde yo llegué o lo que yo hice y responsabilizarme de hasta dónde dejo de soportar el dolor? ¿Qué nos puedes platicar sobre esto, mi hermano? Creo, Juan Carlos, que tiene que ver mucho con la capacidad o el umbral de dolor que tiene cada ser humano, ¿no? Por ahí. Efectivamente, hay gente que con muy poco tiene suficiente, Ajá, bien dicho. ¿no? Y hay quienes con mucho pensamos que nos hace falta, ¿no? ¿Y en qué estriba? Creo yo que pues en esa capacidad que tienes internamente para soportar eh, emocional, física y mentalmente el dolor y el sufrimiento. Llega el momento, creo yo que por alguna parte dice o supe que hasta que algo te haga miserable, no vas a buscar el cambio. Es decir, si tú estás cómodo o perfectamente cómodo, te sientes cómodo con la forma que eres, difícilmente vas a buscar el cambio. Sí, sí, Es sí, sí correcto. es. O sea, eh, si yo estoy cómodo con ser quien soy como soy, pues difícilmente voy a buscar cambiar. Entonces, cambio cuando llega un momento donde lo que estoy haciendo no me satisface, donde incluso me causa sufrimiento, me causa dolor, me causa vergüenza, me causa culpa, me causa arrepentimiento, me causa vergüenza. Y quiero Correcto. parar ello, pero muchas veces no sabemos cómo hacer. ¿Por qué? Porque efectivamente mencionaste una palabra que es clave de todo en este proceso de la enfermedad emocional. Eh, la palabra soberbia, que obedece al orgullo, obedece a una percepción equivocada y errónea y desmedida de algo que efectivamente no soy. Entonces, tengo que quitar esa parte que me sobra, esa parte que siento que está de más, ¿no? Y que tanto daño me ha hecho y que es madre de otro tipo de defectos, ¿no? Eh, en la parte religiosa le llaman pecado, ¿no? Y es un pecado capital la soberbia, ¿no? Entonces, en la parte de la terapéutica psicológica, eh, le llamamos defecto de carácter, ¿no? Y ese defecto, Sí, pues, es del que se arraigan
otros defectos no menos importantes también que todos padecemos, ¿no? En alguna u otra medida. Muchas veces ese orgullo ha permitido salir adelante a mucha gente. La soberbia finalmente es un bastón que nos ayuda a caminar, que utilizamos para caminar desde pequeños. Pero en algún Sí, momento le perdemos el control y se convierte en arrogancia, se convierte en vanidad, se convierte en egoísmo, en egocentrismo, y es donde empieza a haber problemas de personalidad, ¿no? Entonces, ¿qué tan fácil es eso? Pues es difícil. Hay que enfrentarse a uno mismo, hay que enfrentar la personalidad que tiene uno y dar cuenta de que pues no estamos siendo quien habíamos pensado que éramos y que estamos es muy correcto. lejanos de lograr el anhelo que tuvimos en algún momento para ser quien éramos. Entonces, de alguna manera y alguna vez escuché algún, algún padrino mencionar que si tú te encuentras con un niño, ¿no? Con tu niño interior, y te ve de frente en el peor de los momentos de tu consumo, ¿tú pensarías que estaría orgulloso de ti? ¿Tú pensarías que se sentiría cómodo con el resultado que te está arrojando después de un tiempo, con los anhelos que tuviste? Y también al contrario, verte dónde quieres estar cuando estés viviendo tu vejez, dónde quieres estar más adelante en tu vida y lo que estás haciendo te va a llevar a ese lugar o cómo te vas a ver. Entonces tienes que preparar una serie de cambios para ajustar tus actitudes, tu forma de ser, de pensar y de percibir para poder llegar a lo que pretendes o a lo que anhelas, ¿no? Y en un momento determinado voltear y ver si ese niño estaría contento, alegre, satisfecho con el producto de lo Claro, que es, ¿no? Y yo te podría decir que ese niño estuvo muy en desacuerdo conmigo en su momento, igual, que igual, hoy igual. pues pues le he dado la vuelta, gracias a Dios, a, a, a ese flagelo, ¿no? Hoy creo que he enmendado gran parte de mi camino. Los errores son errores cometidos y hoy me acepto como soy con las consecuencias que tengo por los actos que tuve anteriormente, ¿no? Es decir, Es no correcto. pretendo que habiendo gastado una gran parte de mi edad productiva o mayormente productiva en el consumo, pues sé que difícilmente voy a tener eh, resultados este, muy apantalladores o resultados de mucho éxito como estamos acostumbrados a medir el éxito. Hoy, Es desde correcto. luego, hoy, desde luego, me siento una persona exitosa, me siento una persona satisfecha. Me gusta dar testimonio de lo que he vivido y cómo hoy he podido lograr darle la vuelta a la actividad donde estaba inmerso y al resultado que normalmente tenía. Entonces, sí ha sido un cambio importante, enfrentado pues, durante estos procesos muchas situaciones también difíciles y haciéndome responsable, ¿no? Buscando realmente un modelo auténtico de mi propia persona. Y me he tenido que dar cuenta, con mucho dolor desde luego, de quién soy hoy y de qué pretendo y cuáles Híjoles, son mis nuevos objetivos.
y replantear toda mi vida a través de los cambios que tuve que hacer, ¿no? Ok, ahí te va. Hasta ahorita vamos muy bien. Fíjate, hay crisis, eh, tienes que enfrentarte a este proceso doloroso de la recuperación. En algún momento podrá ser rápido o mediano o a largo, o nunca lo van a poder hacer algunas personas y te responsabilizas de ti. Entonces, ok, no era la persona que yo creía que era y me ha costado mucho y tienes que dolerte y luego ese proceso del perdón y entender que muchas de las cosas que un adicto hace no es porque sea una mala persona, sino porque es una persona enferma que por consumir se afectaron. Más sin embargo, me hago responsable de los daños que haya causado, ¿ok? Luego la otra parte, que es bien importante para conjugar este verbo de decir recuperación total, digamos, es entender que mi familia no era la familia que yo creía que tenía, que coparticipa, que muchas veces me facilitó, me ayudó, o que muchas veces va a ser una piedra de tropiezo para mi propia recuperación, o va a ser una motivación excelente para que yo emprenda un vuelo hacia la recuperación. Yo Así nomás es. quiero decirte un punto bien rápido, yo en el momento que acepto, ok, sí, sí soy enfermo, ya, la evidencia era, ¿no? Ya me caía de borracho y todo, pero yo no soy culpable de todo. Si mi mamá fuera paz, si mi papá fuera así, si mis hermanos, si mis hijos, y entonces aviento culpas para en este contexto salir como una víctima. Esto me pasó a mí. ¿Qué me puedes platicar en este contexto que te expongo? Sí, mira, bueno, en esa parte también para mí fue difícil. El último proceso, mi familia se hizo, mi familia dijo hasta aquí, ya basta. O sea, Ya, ya, ya había el antecedente, ya había la amenaza de, bueno, si tú no mejoras, si no haces un cambio en tu forma de vida, nos vamos a alejar. Vamos a quitarte cualquier tipo de apoyo. Y así lo llevaron a cabo. O sea, llegó el momento donde yo me acerqué a pedir ayuda al grupo buscando una solución. En ese momento también se buscó a mi familia y mi familia dijo, conmigo no puedes. Para mí fue muy importante eso, sentirme solo, sentirme que si no me hacía responsable yo de mi persona y de mis actos, nadie más se iba a seguir haciendo responsable de ellos. ¿Sí? Yo siempre acudí a la familia eh, queriendo obtener el beneficio, ¿no? Mediante la victimización, mediante el chantaje, la manipulación, el manejo de las ideas para obtener algo adicional y seguir en el confort de esa forma de vida, ¿no? Y en ese proceso, en ese inter, pues acabé con muchas cosas. Acabé con la confianza, acabé con pues el prestigio, acabé con una parte económica donde pues desafortunadamente afecté a terceros, ¿no? Y entonces al verme solo, tuve que hacerme cargo de mí. De hecho, que bueno, ya no puedo regresar a vivir donde vivía. Ya estaba divorciado, mi novicito que me hablaba, la relación con los otros dos era pues, ya muy desgastada. En general, ¿no? Mi relación laboral estaba súper quemado en el medio donde yo me había desarrollado profesionalmente. Entonces, no tenía muchas opciones. Y la opción fue o cambias o cambias. La opción fue hazte responsable de, de tu vida, hazte responsable de tus acciones, hazte responsable
de las consecuencias que hoy día tienes por esos años perdidos en el consumo. Entonces, no tuve opción Bendita más que falta de opción, nos dicen en el así es, programa, ¿no? bendita falta de opción. Tuve que voltear a verme a un espejo y verme del tamaño que era, ¿no? Y Este, aceptarte. y aprender a aceptar, ¿no? Admitir quién era y aceptar quién era. Y eso es parte de lo que nosotros conocemos como primer paso, es esa aceptación de que, pues, en realidad yo no puedo con esto y tengo que hacer algo a ese respecto. Y la respuesta fue irme haciendo responsable. En principio de pequeñas cosas, pero poco a poco fue creciendo. Gradualmente. Gradualmente fui desarrollando pues mayor conocimiento acerca de los temas, me fui interesando en mi propia enfermedad. Esto es como el que está enfermo de un cáncer, de una diabetes, de hipertensión, etcétera, ¿no? Claro, Donde la enfermedad es crónico-degenerativa, ¿no? Va a lo largo del tiempo, no tiene una cura como tal y te tienes que ir haciendo cargo. Y entonces me empecé a responsabilizar de mi persona, ¿no? No quiere decir esto que haya parado el dolor, no quiere decir que paren los errores. Esa búsqueda de perfeccionismo, de evadir la problemática que normalmente enfrenta uno, pues fue parte del proceso. Hoy los problemas persisten, o sea, de todas maneras hay que pagar el agua, la luz, la renta, el teléfono, etcétera. Tienes que ser responsable de tu vida, echarle gasolina a tu auto, etcétera, ¿no? Todo tiene, la vida sigue y continúa. Y la vida también he aprendido que es valiosa y hermosa y que con muy poco menos de lo que pensamos podemos disfrutarla de diferente manera, ¿no? Dejé de buscar el placer inmediato, dejé de ser hedonista. ¿Cómo dejé de ser? Pues fue trabajo conmigo mismo, con mi persona, ¿no? Conociéndome a mí mismo, siendo híjoles. auténtico. Me tuve que, mira, hoy no veo televisión, hoy no tengo Facebook, porque me enferman, ¿no? Las noticias, me enferma pues el ver a otros y en algo que es tan falso. La portada que hace uno es como darle mayor alimentación, ¿no? A ese avatar, a ese, ¿cómo se llama? Imagen que tiene uno de sí mismo, donde quiere proyectar ciertas formas. Entonces, dejo de proyectar ese querer ser y soy más auténtico, soy menos pretencioso, soy menos orgulloso y trato de vivir con lo que tengo y no me meto en problemas adicionales, Vas ¿no? encontrando como tu fórmula para equilibrar. Sí, tienes que vivir en equilibrio, ¿no? Tienes que buscar ese equilibrio donde no es ni estar muy arriba y también no tirarme al piso, ¿no? Entonces, esa búsqueda del equilibrio, pues desde luego, siempre va a haber altas y va a haber bajas, ¿no? Va a haber momentos problemáticos, vas a encontrar controversia, vas a encontrar animadversión, vas a encontrar oposición. Sin embargo, tienes que dejar la resistencia, ¿no? Muchas veces yo entré en una aparente lucha, y digo aparente porque yo decía, es que estoy en lucha contra esto, que es el alcoholismo, contra la drogadicción, contra las emociones tóxicas, ¿verdad? Y permanecí en la lucha y trataba de sacarle provecho también, ¿no? Manipulando y chantajeando a la gente a mi alrededor para yo salirme con la mía.
Finalmente, no se trata de eso. Finalmente, No. tuve que derrotarme. Y la derrota la llevé a cabo a través de una renuncia. O sea, ya no me importa ser, como iniciamos la plática, ni el más rico, ni el más galán, ni el más prestigioso, ni el más inteligente, ni el más nada. Hoy Fíjate, en mi lo que al búsqueda por la principio, autenticidad, ajá, lo que al principio motivaba, después te das cuenta que no es importante, que lo que se perdió en el camino de seguir manteniendo esto, dolió mucho, ¿no? sí, sí, sí dolió, pero ha sido un proceso pues muy enriquecedor, ¿no? Como persona, Claro, como claro. ser humano, como los diferentes roles en los que participo, como hijo, como padre, como hermano, como empleado, en esos diferentes roles ha sido muy satisfactorio encontrarme con pues esa búsqueda que es la sobriedad, el equilibrio, la armonía en mi persona con lo que hoy creo, pienso y participo. Entonces, hoy creo que finalmente, pues, en cierta búsqueda he encontrado respuestas. No quiere decir que sean todas, seguramente habrá más y seguramente el desarrollo personal seguirá, ¿no? Y Claro, esto no encontraremos más para. adelante, pues, nuevas formas, ¿no? O nuevas ideas, o una percepción distinta y diferente, pero siempre que sea para nuestro más alto bien, ¿no? Creo que lo importante es estar parado desde un punto de amor incondicional, de amor a mí mismo, y que a partir de ello puedes transmitir a los demás de manera diferente, ¿no? Y es cuando, pues, te encuentras con ese verdadero yo, ¿no? Con alguien Ok, más sereno, más tranquilo, eh, más honesto. Creo que la honestidad juega mucho claro. en Oye, estos pues, temas. qué padre, me gusta. Fíjate que yo quería ya empezar a cerrar con algo. Tú ahorita mencionaste algo que para mí fue bien importante. El concepto del éxito es muy complicado, por lo menos lo fue para mí, para entender cuando yo voy saliendo de todo este proceso de reconocer quién soy, ¿no? Entonces me enfrentaba mucho con frustración, ¿no? Eh, y aquí quiero llegar al punto que quiero llegar, es cómo la compañía que voy teniendo, ya sea mi psicólogo, mi terapeuta, mi consejero, mi padrino, mi guía espiritual, va siendo bien importante. Y mi padrino, que tú tuviste por ahí también el gusto de conocerlo, me dijo un día, yo creo que tu concepto de éxito está bien torcido, ¿eh? Y me dijo algo bien interesante. Te quiero recordar, me dijo que hace 4 años estabas tirado en el parque de tu colonia y hoy llevas tanto limpio, tienes contacto con hijos, tienes... Y entonces me di cuenta y comparto, lo quería recalcar, el que hoy me siento una persona exitosa, que no tiene nada que ver con cuánto dinero tengo en mi cuenta, en mi tarjeta guardadito, o cuánta ropa cara tengo, o cuántos seguidores hay en un perfil. Y te entiendo perfectamente y creo que es bien importante. Para ya terminar esta parte, este asunto de los guías y gente que te ha acompañado en los procesos, ¿qué tan complicado fue dejarte guiar? ¿Qué tan importante es en este proceso que estás viviendo y qué tanto lo continúas haciendo para mantenerte como estás? Bueno, aunado a lo que dices, la Ajá, frustración se encuentra por las altas expectativas que hacemos de cualquier tema, ¿no? Entonces, al ajá. no cumplir con la expectativa, se llega a la frustración, que no es otra cosa que no alcanzar la meta o el objetivo que tenías planteado, ¿no? Y que Ujú. si tus metas están fuera del alcance, no son medibles y
no te apegas a ello, pues va a ser muy fácil por la frustración. Luego, el éxito, de igual manera, pues creo hoy, te repito, me considero una persona exitosa. Mi parámetro del éxito, de la forma de medirlo, ha cambiado porque no es a través del dinero y de los bienes materiales. Bueno, y para concluir este orden de ideas, sí he tenido que ser obediente, he tenido que ser disciplinado, he tenido que dejarme guiar, decimos nosotros, ¿no? Por gente que pues lleva más tiempo que yo, que ha transitado ya por esos procesos y que de alguna manera le da continuidad a la sobriedad. Hoy lo más importante para mí es mantenerme solo. Sin lugar Cuidar a esa dudas. parte. Ese es el objetivo, ¿no? De todos los días. Porque eso me va a dar trabajo, me va a dar roce social, me va a dar participación en mi familia, Va a me nivelar da tus muchas áreas de vida. cosas, ¿no? Entonces, todas las áreas están bien estando yo bien. Y eso es muy Es importante, correcto. ¿no? Híjoles, Entonces, la prioridad es esa. ¿Y quién es el que tiene que estar ahí? Pues soy yo. Y ese yo lo tengo que estar alimentando diariamente con disciplina, con buenos hábitos, con buenas prácticas, ¿no? Y eso es a lo que yo le he llamado mi experiencia espiritual, ¿no? El trabajar con fe, con responsabilidad, con tolerancia, con honradez, con buenos principios en general, con buenos hábitos alimenticios, un poco de ejercicio, lectura, tener muy claros los objetivos del día a día y llegar a ellos, ¿no? ¿Me cuesta trabajo? Sí, me cuesta trabajo. Soy bien indisciplinado, pues así lo era, ¿no? Hoy tengo ciertas disciplinas y no ha sido fácil, pero soy obediente. Soy obediente, sigo las sugerencias, si me parecen bien, y cuando no lo hago, sé que el resultado es responsabilidad. Asumo la responsabilidad que me corresponde. Entonces, es no me correcto. permito dar, ¿cómo se llama? La responsabilidad y echar culpas a otros, ¿no? Culpas. Me hago cargo de mí mismo, ¿no? Y bueno, pues ese proceso donde sientes culpa, miedo, vergüenza, etcétera, pues ha disminuido, se ha hecho mucho más pequeña la brecha y hoy pues puedo enfrentar la vida de manera. Ok. Pues, Arnoldo, te agradezco mucho. Fíjate que creo que logramos el objetivo de que la gente conociera un poquito qué onda con este proceso de no ser, ¿no? Y bueno, en este caso tú y yo, bueno, somos adictos a estas sustancias, pero habrá gente que no, y estoy seguro que se va a ver identificado, ¿no? Hay gente que le pasa exactamente lo mismo y pierde y afecta a gentes, a terceros, a gentes queridas, a la familia, jugando al póker o haciendo otra actividad que se puede considerar como una adicción. Yo te agradezco, no sin dejar algo bien pendiente. Ojalá que para futuras entrevistas podamos desarrollar algo, otros temas y podamos contar con tu presencia, coordinándonos lógicamente. Y no sé si quieras despedirte de la audiencia, por favor. Claro, agradecerte, primero que nada, agradecerte el espacio y la oportunidad, antes que otra cosa. Y también darle gracias a la audiencia por la tolerancia, por el respeto, por escuchar y por atender. Y si en algo se puede ayudar o contribuir a que la gente en general pueda estar mejor, pues creo que es una responsabilidad social. Y por otro lado, bueno, pues esto va para cualquier enfermo emocional
que todos estamos enfermos emocionalmente, unos resuelven de a alguna u través otra de manera, ¿no? ciertos programas de desarrollo humano, de desarrollo personal, a través de la religión, a través de mencionaste al psicólogo, al psiquiatra, al terapeuta, al consejero, al padrino, al sacerdote, etcétera, ¿no? Hay muchas Todo ese mundo. franquicias y llegamos a lo mismo, ¿no? Exacto. El programa de vida en que yo participo es incluyente, no es excluyente. Entonces, pues bienvenidos todos los corrientes. La búsqueda es la mejora continua, el desarrollo humano y Claro. personal y el estar bien. Y finalmente, el vivir de mejor manera. Te agradezco mucho, Pues te no, doy un nada que fuerte agradecer. abrazo. Recibe un abrazo, de veras. Y yo le reitero a la audiencia, si este programa, esta entrevista, no te sirve a ti, con suerte conoces a alguien y puedas referenciarnos, compartirlo. Les recuerdo que al final se va a dejar cómo contactar a Arnoldo y a los grupos Tercer Paso, Vida y Voluntad en Querétaro, que son cinco sedes muy surtidas, muy surtidas. Y agradeciéndole a Arnoldo, no dejando de embarcarlo para alguna otra entrevista y otro tema. Estoy seguro Estoy que va a haber abierto buenos. para platicar contigo nuevamente en cualquier temática que tenga que ver con el desarrollo personal, con la consejería en adicciones, ¿no? Que no solo se Claro, trata efectivamente del uso y el abuso del alcohol y de la droga, sino de otros temas. Hay vigorexia, claro. hay comedores compulsivos, hay etcétera, ¿no? Entonces, estoy abierto cuando tú lo digas o tengas a bien invitarme, con mucho gusto. Estoy a tus órdenes y a las órdenes de la audiencia que tanto tiempo nos regaló y que hace un esfuerzo Claro. importante por estar mejor. Bienvenidos. Claro que sí. Estamos programando, porque la cara del podcast soy yo, pero acá hay un equipito en donde estamos programando las entrevistas, viendo qué temas, ¿no? Vamos a tener por ahí, conocer corrientes como CODA, que relativamente es una corriente nueva de codependencias anónimos, alguien con logoterapia. Entonces, vamos a ir armando y yo creo que hay dos temas bien importantes que me gustaría ver contigo. Uno, el consumo del cristal en la adolescencia, porque tú estás en el ajo, diría el argot, en donde ahorita hay mucho consumo de eso. Es una zona en donde yo creo que estoy seguro que más del 50% de tus usuarios llegan por consumo de cristal o metanfetamina, ¿no? Sí, no, es Eso mucho más elevado el porcentaje. o mucho más elevado. Me fui corto, pero es mucho más elevado. Creo que ahí podemos hacer algo, porque a mí me preocupa mucho esta parte de que incluso ya queriendo recuperarse, pues primero hay que bajarlo, porque ya hay psicosis, ¿no? Sí, así es. Y lo abordaremos con calma y a ver si lo podemos hacer en abril. Y otro que creo que también puedes colaborar es el mito o el problema que tiene ya un adicto o una persona que entró a recuperación que ha tenido muchas pérdidas, cómo manejar la situación económica. ¿Qué onda con las lanas? ¿Qué tanto puedo? ¿Qué tanto me hace daño? Y creo que ahí tenemos tema porque lo hemos platicado varias veces. Claro que sí. Entonces, Yo encantado ya nada más. participo. Ajá. Perdón, ya nada más. Ok, ya creo que se perdió un poquito, pero ahí te va. Bueno, yo ya nada más me coordino contigo para ver posibles fechas, ver agendas y que la gente esté preparada y esperando estos temas. ¿Te parece? Me parece perfecto, Juan Carlos. Claro Ok, que sí. recibe un Con mucho abrazo, me gusto. despido de todos, no dejando de recordar que es el podcast Emociones el Equilibrio. Soy su servidor Juan Carlos Martínez Armenta y nos vemos en la próxima. Muchas Muchas gracias. gracias, Juan Carlos. Ok, espérame. Entonces, no, tú